en esta hora. Efesios capítulo 6, verso 18, ahí también está proyectadito, lo podemos ver y podemos juntos estudiar. Lo importante de la adoración en familia, esta es esa temática de discipulado aquí en la obra. Hemos trabajado temas sobre la oración, sobre la alabanza, hemos trabajado temas sobre la obra del Espíritu Santo. Y realmente esto es importantísimo. La Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, aleluya, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, aleluya. Uno de los puntos más importantes a tratar en nuestro trabajo de discipulado es el propósito de la oración en familia y cómo orar en familia. Todas las herramientas de la oración son determinantes en el éxito de la vida del cristiano. Usted quiere ver un cristiano exitoso, es un cristiano que permanece más tiempo en las rodillas que haciendo otras cosas. Usted quiere ver un creyente que no prospera, que se queda en la mediocridad espiritual, porque puede correr el riesgo de estar ausente en la agenda para con Dios, para su tiempo de oración, de adoración y de alabanza. Así que esto es demasiado importante. Para muchos la oración es simplemente una opción, pero para nosotros en el nombre de Jesús la oración es un mandamiento, es un propósito de fe. Hay algunos que han tomado, voy a ilustrar con este ejemplo, han tomado la salida fácil. Uy, yo voy a llevar esta hojita y voy a poner esta hojita ya en el comité de oración, le voy a entregar esta petición a los hermanos para que oren por mí. Y claro, uno empieza y hace los ayunos de guerreros de oración, las vigilias de la morada de los miércoles y una cantidad de programas que se impulsan también para orar cuando estuvimos la semana completa de oración por la zona. Y todos uno está clamando, pero qué bueno que el que está necesitado, que el que tiene el problema, que el que está enfrentando el proceso, se meta en el trabajo de la oración para encontrar la respuesta. Porque hay más de uno pidiendo oraciones y está bien. Y claro que vamos a orar. Pero no hay campeones negligentes. El que quiere ver la gloria de Dios se esfuerza, se dedica, se desgasta hasta encontrar una respuesta en el Señor. Entendiendo que Dios es soberano y te puede decir no, te puede decir sí, o te puede decir espera que todavía no es tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente y es perfecto. Pero el llamado en esta noche es, con este tema de oración y adoración en familia, orando en todo tiempo. Cerrando la escuela de padres el fin de semana pasado, que nos acompañó la hermana Karen Caballero de Escuela Dominical del Distrito, ella hizo mención de algo muy importante y es sobre el altar familiar y cultivar ello. Al final, yo coloqué un videito que hablaba de lo mismo, un joven que es pastor, que viene de familia de pastores, y él decía, yo no entendía por qué hacíamos el altar familiar aparte de los cultos en la iglesia, los martes, los jueves, los sábados y los domingos, y las refanes en los sectores y los cultos a domicilio. Pero entonces él pudo con el tiempo entender que más allá de hacer un programa público evangelístico, necesitaban cultivar esa verdadera armonía espiritual en la fe, y cultivar ese proceso de oración en familia trajo grandes resultados en el futuro. Usted y yo queremos resultados, necesitamos esforzarnos para ver esos resultados que tanto necesitamos. Muchos hemos experimentado que es más fácil dedicar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a nuestros intereses. Y entonces a veces dicen, no, yo también puedo trabajar por aquí, yo también puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y está bien, hay muchas cosas que son importantes, pero nuestro máximo interés se debe llamar Jesucristo el Nazareno. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Bueno, en sí, dice también en esta presentación que he diseñado esas cosas de la vida que sabemos que nos traen beneficios y por eso uno las sigue haciendo y que nos acercan a lo que amamos y son esas cosas las que disfrutamos, pero ¿será que podemos ir más allá de nuestra cotidianidad? ¿Será que podemos ir más lejos para buscar no solamente lo físico, lo material, sino también lo eterno, lo celestial, lo glorioso, lo sublime? Bendito el nombre del Señor Jesús.
Yo creo que sí podemos ir más allá. Madrugar, a orar, acostarnos tarde, pero no viendo televisión, ni novelas, ni películas de Netflix. Hay poder. Porque hoy en día eso pasa mucho. Usted encuentra a altas horas de la noche gente conectada por cantidades en una película online o en una plataforma de juegos en línea. Pero a veces se convoca un evento de zona o de congregación, de estar juntos en oración y hacer algo, y como que no fuera tan fácil, pero gloria a Dios porque se hace el trabajo. Pero la invitación es, podemos ir más allá de lo material, podemos ir más allá de nuestros propios intereses y podemos dedicar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo no solo a lo que más nos parece interesante, sino que le dediquemos tiempo a las cosas celestiales. El apóstol Pablo dice, porque las cosas celestiales, las que no se ven, son eternas. Pero lo que vemos, lo que es de aquí es pasajero, es ilusorio, se acaba con el tiempo y nada nos llevamos. Bendito el nombre de Jesús. Así que en el aspecto espiritual, si cada creyente pudiera comprender las bendiciones y la grandiosa oportunidad que tiene a su alcance cuando ora, cuando llora a los pies de mi Cristo, cuando siente su presencia, a veces hasta cuando se puede hablar en lenguas por la unción del Santo. Oh, qué bendición más grande cuando uno logra conectarse en una verdadera oración en el Espíritu, de estar cerca del Señor. Eso lo logramos es a través de la oración. Claro, el culto nos ayuda, la transmisión nos ayuda, el tiempo de alabanza nos ayuda. Todo eso forma parte de nuestra espiritualidad. Pero una de las armas más poderosas y más importantes es el tiempo que dedicamos para buscar el rostro del Señor en oración. ¿Le daría en su vida un lugar especial en tiempo y dedicación a esta preciosa práctica de hablar con Dios? Esa sería la otra pregunta que nosotros aplicaríamos puntualmente. Mire lo que dice este proverbio me encanta, me parece fabuloso. Yo creo que es uno de los textos más lindos de la Biblia y también uno de los más francos de parte del Señor para la generación de los hombres. Si como la plata me buscares, Proverbios 2, 4 al 6, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué bueno cuando nosotros entendemos lo que es el temor a Dios. Cuando alguien teme a Dios, obedece. Cuando alguien teme a Dios, se guarda. Cuando alguien teme a Dios, da buen testimonio. Cuando alguien teme a Dios, se preocupa por saber la Biblia. Cuando alguien teme a Dios, se cuida en la disciplina. Cuando alguien teme a Dios, sabe que es una luz en medio de tantas tinieblas. Cuando alguien teme y ama a Dios, sabe lo importante de ser humilde y sujeto a Dios. Y cuando alguien teme a Dios, naturalmente encuentra conocimiento, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero aquí en el proverbio uno encuentra es un reclamo de parte de Dios. Y es una palabra directa. Si como a la plata me buscares. Yo me podía meditar algunas cosas que estuve haciendo estos días aquí, que me sumé a actividades. Yo decía, hola, si uno a veces se desgasta así, qué bueno que uno se desgaste aún más para trabajarle al Señor, para correr en pro de los propósitos del Señor. Es por eso que aunque esté lejos y algunos de pronto podrían decir, hermano, disfrute su mesecito de vacaciones. Yo siempre digo vacaciones, pero no de Dios. Vacaciones, pero no de Dios, porque la obra del Señor es activa, es dinámica y nuestro espíritu debe permanecer en el fervor de la búsqueda del Señor, aunque tengamos muchas otras cosas en mente. Lo primero siempre debe ser buscar el rostro del Señor y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura, como lo dice la palabra. Pero esto es un llamado de atención. Si como a la plata me buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces cuando eso se logra, vienen los frutos, el resultado, un verdadero temor. Hoy en día la falta de temor en la gente hace que el testimonio se pierda, se embolate y que haya escasez en el conocimiento de la fe y de la verdad del evangelio. Entonces, como esto es un programa de discipulado y de oración, recordemos que es orar. Sencillamente es un acto de adoración y comunicación. ¿Y qué incluye?
la presentación de nuestro deseo a Dios. Así como usted desea algo, no sé de pronto qué es lo que más le gusta. Por ejemplo, cuando alguien dice, uy, a mí me encanta la bandeja paisa. Entonces se esfuerza y dice, ahora sí vamos a hacernos tremendo alimento. Y se disfruta eso y lo buscó y lo logró porque lo deseó. Bueno, qué bueno que nosotros también despertemos un deseo ferviente por la presencia del Señor. La oración, más allá de que estamos hablando con el Creador y expresando nuestro deseo por Él, es un diálogo lógico con Él, donde nosotros hablamos, Él nos escucha, pero hay un espacio donde guardamos silencio porque también Dios nos habla. Y qué bueno es cuando uno logra meditar y en medio de ese proceso de oración sentir no solo la presencia de Dios, sino también cómo Dios le habla y le direcciona para hacer las cosas. Y son experiencias que usted y yo como creyentes debemos cultivar. La oración es la comunicación del corazón con Dios y es para el crecimiento y el alimento de nuestra alma. Porque yo siempre he recordado dos cosas que son muy importantes. La primera es que la oración dispone y prepara nuestras emociones para que seamos agradables a Jesucristo. Pero el conocimiento de las sagradas escrituras ubica la realidad de nuestra conciencia para direccionar nuestros procesos en él. Así que el creyente, para estar en victoria, debe orar y debe escudriñar las sagradas escrituras. Alguien me dijo, dígame dos cosas con las que yo pueda alcanzar herencia en el cielo. Y le dije, ora y lea la Biblia. Porque si ora es sensible a la palabra, y si lee la palabra, entonces conocerá la verdad y será libre. Y la palabra direcciona todo lo demás. Antecedentes acerca de la oración, puntos importantes. Algunos consideran que Génesis 4:26 es esa primera oración registrada en la Biblia, más allá del diálogo directo entre Adán y el Señor. En el Antiguo Testamento la oración estaba relacionada con los sacrificios en el templo y los momentos de culto. Pero después del año 70, después de Cristo, valga la redundancia, los rabinos llegaron a sostener que la oración era mejor que los sacrificios. Bueno, ¿y qué dice entonces Génesis 4:26? Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que hasta ahí, cuando surge esa verdad, empieza la gente a invocar el nombre del Señor para orar y para buscar su presencia con mayor fervor. ¿Por qué se está hablando de esa manera? Porque todo el tiempo de la historia humana, el ser humano ha estado evadiendo prácticamente el propósito de tener cercanía directa con el Señor. Entonces, por eso de alguna forma queda ese testimonio. Pero vamos a recordar algo aquí porque en días pasados hablamos de la oración y de las partes elementales en un propósito un poquito más secular, pero ahora vamos a recordar el modelo de oración que nos dejó el Señor a través del Padre Nuestro. Y aquí dice en Lucas 11:1 que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué bueno que hoy el que quiere ver la gloria de Dios le diga al Señor, Señor, enséñame a orar. La Biblia está llena de expresiones de oración, los salmos, situaciones como las de los profetas antes de ser probados. Uno queda conmovido con la oración de Daniel. Uno queda conmovido con la oración de los jóvenes hebreos que sabían que por sostener su oración iban a ser lanzados en el foso en el foso de horno de fuego. Daniel por no desviar su mirada en la oración para otras cosas, fue enviado al foso de los leones, pero como era gente que sabía cómo orar, tuvieron resultados impresionantes. Los jóvenes fueron echados al horno de fuego, pero dice la Biblia que ni aún olían sus vestidos y no se quemó ni un solo de sus cabellos. Y también la Biblia, Daniel, desde el fondo del pozo lleno de leones al otro día, contestó al rey con voz, le dice, firme, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Definitivamente saber orar tiene unos resultados impresionantes. Pero hoy en día la pregunta es, ¿y qué pasa con los resultados de las oraciones que mucha gente ha venido haciendo y como que no pasara nada? ¿Qué tenían esos hombres que de pronto hoy hace falta?
Y yo diría que lo que falta ahora se llama fervor en la presencia de Dios. Hace unos tiempos, hace unos días, era fácil encontrar esas sillas llenas de saliva, sudor y lágrimas. Qué bueno que de pronto, si hoy usted no pudo hacerlo de pronto en el salón, pero donde usted se humilla, derrame su alma delante del Eterno, y que así como Dios hizo cosas poderosas con Daniel, con sus amigos hebreos, como hizo cosas tremendas con Moisés, con Barak, con David, puede hacer cosas extraordinarias con su vida y con mi vida, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que necesitamos es fervor en nuestra oración para encontrar respuesta. Bendito su nombre para siempre. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es esa primera parte del modelo de la oración. Empieza y termina con alabanza. No empiece pidiendo ni dando quejas. Qué bueno es empezar al Señor reconociéndolo y adorándolo por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que es soberano y por el señorío que bajo Cristo estamos. Y el Salmo 100 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza y podamos siempre bendecir su nombre. Qué bueno es nosotros entender que hay que comenzar con el reconocimiento a la soberanía, a la grandeza de nuestro Padre Celestial, el mismo que dijo, no los dejaré huérfanos, y nos ha dado de su gloriosa unción, de su glorioso espíritu. También entonces demos tiempo en esa oración a exaltar el poderío del Señor, a adorarlo. Aleluya, a reconocer que Él es el único digno de toda la honra, la gloria, y que debemos hacerlo de corazón, sin hipocresía. Usted recuerda el modelo de oración allá cuando el Señor pone la pregunta frente a los fariseos y también ahí están los discípulos. Y él les dice, había un publicano y había un fariseo que entró ahora y el fariseo entró hablando consigo mismo y decía, no soy como este pecador, yo siempre pago mis ofrendas, llevo mis votos, y comenzó a hablar de sus cosas bonitas, pero hablaba con él mismo, no con Dios. Mientras que ese otro hombre sí se fue justificado porque ni siquiera se alzaba su mirada al cielo, sino que humillado decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál se fue justificado? El que de verdad de corazón adoró y se dedicó para Dios. Antes de cualquier cosa debemos brindarle nuestra vida en adoración a Él y alabanza al Señor. Yo siempre he dicho que la mejor ofrenda no es la que usted a veces da en billetes o en monedas. La mejor ofrenda es una vida dedicada de todo corazón a la presencia de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. El otro punto interesante es venga tu reino. Y alguien dirá, bueno, ¿qué es el reino? El reino del Todopoderoso se extiende aquí mientras se predica el Evangelio. Esta es una forma de hacer a más gente testigos verdaderos de la eficacia del reino de Dios. Notemos que la preocupación más grande del Señor Jesús fue establecer su reino en la tierra. Por eso, una vez que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed. Cuando estamos orando y vamos en este segundo punto, venga tu reino, oramos por los pastores, por los misioneros, por los comités, por los diáconos, por las esposas de los pastores, por los hijos de los pastores, por los amigos, por los simpatizantes, que toda esa gente que ha oído la ley de Dios se pueda dedicar y consagrar y encontrar fruto de fe. Bendito su nombre. Debemos pedir que el reino de Dios se establezca en los niños de la iglesia, en la juventud, en los amigos nuestros, los ancianos. Que Dios toque y transforme a los drogadictos, a los que están enfermos de diferentes causas. Entre los gobiernos, que el Señor se glorifique. Mire la necesidad de nuestro país ahora. Y la Biblia dice que tenemos que orar por todos los que están en autoridad, en eminencia, para que podamos tener una vida reposada, quieta y con honestidad. Y sobre el mundo entero que el Señor haga algo. Vea, pueden ser más los que se están perdiendo, pero si nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo de la oración como es, yo sé que el remanente de fe que hay puede mover el propósito del Señor.
pero tenemos que tener en cuenta lo importante de clamar por la extensión del reino, pero a veces oramos por tantas cosas, menos por el evangelismo, por los que predican, por los que cantan, por los que ministran, por los que recibieron dones. Y todo eso forma parte de la oración cuando estamos diciéndole al Señor que extienda su reino aquí. El tercer punto importante cuando usted y yo estamos orando, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Para dónde nos lleva esta verdad? Sencillo, cuando pedimos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, nos vamos a evitar muchos problemas, porque a veces uno cree que está haciéndolo bien y resulta que está equivocado, que está fuera de base. Pues de Él, del Dios Todopoderoso, de Jesucristo el Nazareno, proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago 1:17. Para lograr comprobar la voluntad de Dios, tenemos que pasar buen tiempo dialogando con Él. ¿Y para qué dialogamos harto tiempo con Él? No solamente es harto tiempo, sino tiempo de calidad en el espíritu, con lágrimas y un fervor maravilloso, podríamos decirlo así. Es para poder conocer sus propósitos. ¿Cómo voy a entender yo el propósito de Dios en una enfermedad? Si me pongo a orar. Yo recuerdo tanto que mi mamá, cuando mi papá estuvo enfermo y que eso le estaba avanzando, ella decía, gracias Señor, porque yo sé que esta enfermedad no es para muerte, sino para que podamos ver tu gloria y que los que no han creído y han sido causa de escarnio reconozcan que en ti tenemos la verdad. Así que Dios es soberano. Pero a veces alguien padece algo y empieza a quejarse en vez de decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito con esta causa que tengo ahora? Solo quien se detiene a escuchar a Dios podrá saber qué quiere Él con su vida. Y para eso hay que dedicar tiempo en la oración y aprender a discernir la voz del Señor cuando oímos la palabra. Aleluya. El otro punto interesante del modelo de la oración es el pan nuestro de cada día, dánoslo ahora, hoy. Esta parte es sumamente importante porque usted y yo le debemos a todo lo físico también y no se puede negar. Es sumamente importante ya que no solamente se refiere al pan material, ojo con esto, sino primero al espiritual, porque la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pidamos a Dios que no nos falte el alimento espiritual. Y gracias a Dios porque ahora abunda. Lo que hay que hacer es ser obedientes, ser sabios, tener sentido de pertenencia, ser sujetos al propósito de la fe, en donde Dios por su amor nos ha traído y nos ha convocado. Aleluya. Pidamos a Dios entonces que no nos falte el alimento espiritual, que no nos falte la sabiduría, la unción, la fuerza, que nosotros podamos vivir la santidad, la buena comunión con Él, tanto para nosotros como para todo su pueblo y para llevarlo al mundo que está hambriento. Yo creo que sí, sediento de oír palabra de Dios, pero realmente algunos, aunque saben espiritualmente que tienen sed, no lo quieren admitir y prefieren dedicar tiempo para otras cosas. Y es ahí donde usted y yo con oración y trabajo podemos marcar la diferencia y transmitirle un propósito importante más a alguien. El quinto punto importante, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confesar nuestras deudas pidiendo perdón por ellas implica pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón. Me encanta recordar a David cuando dice, examíneme, oh Dios, examíneme y mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David es muy sincero y él abrió el corazón y dijo, Señor, te he confesado todo, pero si algo falta, estoy aquí delante de ti para que me perfecciones y me direcciones y examina mi realidad. Qué bueno cuando usted y yo hacemos eso. Y si hay pecados sin confesar, confesarlos y reclamar su promesa. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Para confesar nuestras faltas, debemos estar de acuerdo con lo que Dios dice. Él dice que Él no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso, a ese oye. Así que nosotros hoy alcanzamos ese privilegio porque hemos tenido temor de Él.
Gloria al Señor. Y la Biblia habla de todo ello con respecto a nuestro pecado y estar dispuestos a abandonar el pecado, porque lo que hace brecha y enemistad entre Dios y el hombre es el pecado, la desobediencia. Además, en nuestras deudas, eso incluye también aquellos compromisos espirituales y materiales que hemos adquirido con Dios y con los hombres. Si queremos buen testimonio, debemos darle cumplimiento a todos esos asuntos. Gloria a Dios. Y para ir terminando, hay una expresión clave: implica pedir que actitudes, costumbres y conductas propias que no podemos controlar, que Dios nos ayude a sujetar, a tener dominio propio. No nos metas en tentación, mal líbranos del mal. Que velemos y oremos para no caer en tentación por nuestro propio descuido, por la desobediencia o por la debilidad de la carne, porque la Biblia dice que a la verdad la carne es débil, pero el espíritu es el que da vida. Es por eso que no solamente es cuestión de oír la palabra, sino de orar, porque Pablo también dice que la letra sola mata, mas el espíritu vivifica. Hay que pedirle a Dios que para ser guardado de la tentación y ser librado del mal, nos enseñe a vivir en el espíritu, que podamos someter este bultico de carne al propósito soberano de Dios, que podamos vencer nuestras debilidades, eso que usted a solas sabe que es su debilidad. Dios nos puede ayudar a superar esas debilidades y a tener puesta la armadura de Él, como lo dice Efesios 6:11, que en temas anteriores también hablamos de lo importante de tener la armadura y como cierre a la armadura, estar siempre a los pies del Señor. Pero sobre todo, aquí miramos los pasos del modelo de oración, pero cuando uno examina la Biblia de versos anteriores dice: no os hagáis como los hipócritas que aman el hacerlo de pie en las esquinas y en las plazas para ser vistos de los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa. Vosotros pues, cuando oréis, entra en tu aposento y cierra la puerta tras ti, y tu Padre que conoce en lo secreto te recompensará en público. Y después dice: y no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. Yo creo que recordar estos elementos de la oración en esta hora se convierte en una bendición, en una hermosa oportunidad para reconocer que sin el Señor no somos nada. Vamos en este momento a orar. Yo invito a los que están ahí en el salón y que vamos a pedirle al Señor que derrame en la iglesia espíritu de oración. Eso es lo que hace falta, porque Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue guardando a sus hijos fieles. Dios ha hecho cosas impresionantes porque Él es Dios. Pero ¿qué cosas quieres ver tú en tu vida y no las has visto? Ay, hermano, ¿y cómo usted sí tiene y cómo que Dios a usted sí le hizo y a mí no me ha hecho? No, hay que mirar qué está pasando en nuestro modelo de oración. ¿Estamos orando desordenadamente o estamos orando como está establecido ese modelo precioso? Últimamente he sentido hablar mucho de la oración. Estuve por allá predicando en Nariño, en esa zona de Cundinamarca también hable de la oración. Y es un sentir que Dios ha puesto en mi vida. Doctrinas fundamentales, la importancia y la autoridad del nombre y vida de oración, ayuno y alborada y vigilia. Y eso ha sido un lema prácticamente desde que empecé a servirle al Señor, porque el que quiere ver la gloria de Dios sabe lo importante que es la disciplina en su presencia. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y vamos a decirle al Señor que derrame espíritu de oración en su iglesia, en nuestra realidad espiritual, por amor a los nuestros, a nuestras familias, a nuestros amigos y por tanta necesidad que hay. ¿Cuánta gente, si no sufren por el paro, sufren por la pandemia? Pero yo le digo en el nombre de Jesús que hay un remanente seguro, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, como dice el Salmo, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque es que el que es fiel al Señor sabe que Dios es soberano para tenerlo en su mano. Y la Biblia dice que si estamos en su mano, nadie nos podrá arrebatar. Soberano Dios maravilloso, gracias por esta oportunidad que nos ha regalado para estar en tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por los que han participado por diferentes redes sociales.